Ahí está. Ahí está. Hola, ¿qué tal, amigos? Bueno, pues ya estamos aquí en vivo y en directo para todo el mundo, transmitiendo desde el corazón de la Ciudad de México. Bueno, ahora estamos acá por San Miguel Chapultepec, estábamos en la India. Bueno, pues es la magia de la televisión. Estamos directamente aquí transmitiendo en tiempo activo y tenemos aquí un gran invitado, a Tellas Prabhu, que vamos a dialogar un poquito de muchas cosas: astrología, mística, espiritualidad, música. Bueno, vamos a platicar varias cosas y lo vamos a invitar a que se presente con nosotros. A ver, querido Prabhu, Tellas Prabhu, a ver, preséntese aquí ante nuestro público. ¿Quién es usted? ¿Qué hace? ¿Cuál es su finalidad? Yo le voy a, como a todos, les voy a hacer una pregunta antes de que comencemos. ¿Cómo conoce este sistema de Bhakti Yoga? Cuéntenos un poquito cómo se contacta, cómo llega aquí. Eso les interesa mucho a nuestros amigos, siempre les hago esa pregunta. Así que por favor, le damos la palabra, le acercamos el micrófono, estamos aquí. A ver, nos hace una probita de sonido. A ver, ahí está. Hare Krishna. Bueno, pues comencemos. Preséntese primero y nos empieza a platicar. Bueno, Hare Krishna, pero muchas gracias por invitarme a tu programa. Ve aquí a la cámara. Sí, aquí está. Mi nombre es... Y hace mucho tiempo, estando yo en la universidad, yo tenía muchas preguntas acerca de la existencia, acerca de quién era yo, quién eran los demás, el tiempo, todo el fenómeno químico, electromagnético del planeta. A mí me llamaba mucho la atención el hecho de que ciertamente, aunque la ciencia está muy avanzada, hay muchas cosas que no ha podido comprobar o negar, ¿no? Entonces, al hacer esas preguntas ante ciertos niveles de científicos, la mayoría de la gente contestaba que o Dios no existía o era una situación más tendiente a ver con la fe que al pensamiento socrático, académico, científico, que no había una manera científica de hacer una comprobación directa y que obviamente dentro de esos cánones la existencia de Dios no estaba aceptada al nivel que uno quería verla, ¿no? Que de hecho no era yo Dios lo que estaba buscando, después me di cuenta que sí, pero en ese momento eran respuestas ante ciertas interrogantes que poca gente en ese momento tenía y que mucha gente ahora tiene. Pero estábamos hablando aproximadamente, estaremos hablando que será del 70 y tantos, 78, 79, en el cual, estando yo en Guadalajara, en la ciudad de Jalisco, en una ciudad... ¿Usted es de allá de Guadalajara? No, yo soy de Sinaloa, de Los Mochis, Sinaloa. Y en ese tiempo estaba yo estudiando en la Universidad Autónoma de Guadalajara la carrera de Química, y esa carrera de hecho me proveyó de muchos argumentos a favor y en contra de la existencia de Dios, pero la misma búsqueda que yo tenía me llevó a mezclar ciertos preceptos, ciertos conceptos y extender mi búsqueda o mi investigación con algunos grupos religiosos. Entonces, yo conservando mi naturaleza científica, porque pues, era químico y me gustaba mucho lo que eran las ciencias exactas, entro a los coros, porque también me gustaba mucho la música, católicos, cristianos, estuve un cierto tiempo practicando budismo, etcétera, en esos tiempos. Había respuestas, claro que había respuestas, pero no las respuestas al grado de profundidad y de argumentación y de sustancia que yo estaba buscando, ¿no? Entonces, un buen día conocí a Prabhu Chittsukananda, conocí a... ¿Lo conoció en Guadalajara? Yo lo conocí en Guadalajara. Viajó allá. Ajá. ¿O pasó? Bueno, sí, él andaba... Él estuvo un tiempo en Guadalajara. Ya estaba fundado el ashram de Guadalajara. Ya estaba. En ese tiempo el ashram estaba en Morelos. Entonces me llamó la atención. Un día yo estaba, para darle la secuencia correcta, un día yo estaba en la Plaza Fundadores, creo que se llama en Guadalajara, o ya no recuerdo cómo se llama, pero es en el centro, y había un Harinam, unos devotos estaban haciendo Harinam, y a mí me llamó muchísimo la atención. Yo no conocía nada del movimiento, y me llamó mucho la atención. Había unos libros ahí, yo me hice de algunos libros, y después cuando regresé a casa me di cuenta que
uno de los libros que tenía mi padre en su biblioteca era parecido a los libros que yo había comprado. Y eso me llamó la atención, y no solamente me llamó la atención, sino de que mi padre lo tuviera, se me hizo muy extraño, ¿no? Y que nunca me hubiera comentado, porque... ¿Qué libros eran? Yo tenía la de El Karma. El Karma. Y uno de George Harrison. Esos son los que compré, por músico, ¿no? Y mi papá tenía el de La vida proviene de la vida. Entonces, cuando yo vi ese de La vida proviene de la vida y vi los libros que yo tenía, dije, son los mismos, ¿no? Y el mismo autor. El mismo autor. Entonces, dejé los libros que yo había comprado y me puse a leer el de La vida proviene de la vida. Quiero decirte, Raúl, que no me causa mucho orgullo esto, pero no le entendí nada. A las 5 páginas yo ya estaba confundidísimo, ¿no? Y entonces dije, wow, pero me llamaba mucho la atención las imágenes, por ejemplo. Su corazón le decía. Sí, ya iba para allá. Y las imágenes me llamaban mucho la atención. Entonces, yo creo que el Señor Supremo hizo el arreglo. Pude conocer a Lomasa Muni. En ese tiempo, Prabhu Lomasa tenía un muy buen estándar y muy buena disposición de prédica, me trató muy bien. Había otros devotos como Ramón Arras, estaba Dharmesh, que también es un hermano espiritual mío actual, y ahí fueron de una manera muy amigable, porque nunca me presionaron, nunca nada, siempre respondían muy bien mis preguntas, yo les agradezco muchísimo. ¿Qué les preguntaba, bro? ¿Cuáles fueron sus primeras preguntas? ¿Quién era Krishna? ¿De qué se trataba? ¿Por qué se vestían así? La rayita de aquí, ¿por qué ese ropaje? Y clásico, ¿no? Creo que muchos nos llamó la atención eso, a la gran mayoría de la gente. Y en especial, ¿cuál es lo que le llamó la atención de esas contestaciones, esas respuestas? La congruencia. Ajá. La congruencia. Lo que más me llamó la atención fue la congruencia. Eran unas respuestas con una autoridad, con una argumentación, con una conexión con otras respuestas. O sea, necesitaban las escrituras. Necesitaban las escrituras, y además todos los conceptos que ellos manejaban, que lo hacían muy bien, eran muy congruentes unos con otros, ¿no? O sea, se conectaban entre ellos y las respuestas eran no solamente enriquecedoras y vivificantes, sino también llenaban los huecos que en otros lados yo no había encontrado. Cómo o de qué manera se conectaban esas cosas. Cosas como, por ejemplo, la existencia de Dios, la existencia del infierno, la existencia, cuántas escrituras hay, a cuál escritura creerle, un Dios que a mí en estos tiempos me choqueaba por la presentación de Él, un Dios que te castigaba eternamente, ¿no? Por una falta temporal, y había cosas tan fáciles como esas que pues no me permitía a mí acercarme tan profundamente a la religión como yo hubiera querido. Entonces, en el momento en que estos devotos me predicaron y me aclararon esa situación, yo dije, es increíble, porque el pensamiento socrático y académico científico se podía aplicar ahí. Y se podía aplicar con leyes y con... O sea, que su pensamiento suyo se adaptó a la forma matemática, científica de esta enseñanza. Ajá. ¿Por qué usted dice que me tocó a lo que anduvo en el budismo, en el zen, en diferentes, que nos ha tocado a todos nosotros, buscadores de una verdad, en diferentes enseñanzas? ¿Por qué no adoptó otra enseñanza? ¿Por qué su pensamiento se adaptó a esta forma que sigue hoy mismo, ¿no? ¿Nos puede explicar un poquito por qué? Porque para muchos amigos o buscadores, también este programa es una orientación, sí. Igual para las religiones es una como unificación, o sea, nosotros estamos tratando de unificar, porque igual en mi caso, basado en esta enseñanza, que hemos viajado por todo el mundo, entonces es unificar, ¿no? O sea, a todas las... Que un católico, tal vez hasta le enseñemos que sea buen católico, o sea, que no es que cambie, ¿no? Porque muchos, agarró, como ustedes van a pensar, agarró esa enseñanza, dejó todo y todo eso. Y además, usted creo que sigue teniendo contacto con ese tipo de enseñanzas. O sea que lo que quiero llegar al punto es que no hay una separación, no hay un choque, no hay una, ¿cómo se puede decir? Una contra. O sea,
en contra de todas estas enseñanzas filosóficas, psicológicas, místicas, religiosas, ¿no? Entonces, ese sería un tema que aclaremos. ¿Qué es lo que proponemos nosotros, ¿no? a ellos? Y desde el punto de que usted fue tocado, ¿no? Fue para agarrar, ya hace cuántos años, ¿no? Que ya tiene aquí. Sí, estoy ya llegando a los 30 y tantos años. Exacto, entonces es algo extraordinario. Entonces, explicarle a las personas por qué me he sostenido, esa es la palabra. Porque lo importante no es llegar, sino sostenerse en estas líneas, ¿no? Entonces me hace muy interesante que usted se haya sostenido durante ese tanto tiempo en esta línea, ¿no? Y entonces, el por qué y cómo se ha sostenido. Bueno, de nuevo la congruencia apareció. Sí quisiera aclarar que cuando yo estuve, y no es que estuve y ya dejé de estarlo, porque un espiritualista pues siempre, un católico siempre es un católico, ¿no? Un cristiano, un budista. No quiero decir que que no aprecio las religiones, las aprecio absolutamente. Pero ahora con un punto más abierto, ¿no? Ajá, pero creo que, o más bien estoy seguro que una persona que tiene una búsqueda espiritual comprometida, firme, que realmente quiere encontrar la verdad, es serio, entonces tiene la opción de pensar, de pedir más argumentos, de ver the big picture, de tomar todas las partes formativas de un concepto más amplio acerca de Dios. Y yo encontré en el catolicismo muchísimas respuestas, pero también encontré muchas preguntas. Claro. Y varias de las líneas a donde yo visité, que como me preguntabas, por qué no me había quedado en alguna de ellas, porque tenía yo un compromiso espiritual conmigo mismo, de decir, yo encuentro aquí algo bueno, aquí también algo bueno, y estas dos no ven esto bueno que ambas tienen, por un aspecto local, temporal, religioso, en el que se funciona más o menos como un partido, ¿no? Como esta es mi religión y la otra no la acepto, ¿no? Entonces eso se me hacía una incongruencia, pero entiendo que todo tiene su lugar. Y como usted decía, respuestas perfectas, ¿no? a mi búsqueda personal. Exacto. O sea, a la meta que me he forjado espiritualmente, ¿no? O sea, tal vez por el tiempo y espacio más rápido, más claro, más preciso, o sea, en esa respuesta, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuál es la que le impactó más o cuál es su búsqueda interna que buscaba en esos momentos? O sea, ¿qué era? Díganos. El Vaishnavismo fue para mí la respuesta a todas las preguntas, porque una de las preguntas principales es ¿cómo es Dios? ¿Quién es Dios y cómo es Dios? Y yo nunca encontré una figura o una descripción de Dios tan completa, tan llena de fundamentos, tan bien basada, tan conectada con todo, como la descripción que el Señor Supremo nos da del Señor Krishna. Bueno, entonces vamos sobre esa pregunta. Ajá. O sea, ¿cómo entendió? O sea, ¿quién es Dios? ¿Cómo es Dios? Está muy interesante y muy profundo esto. A mí en lo personal me motiva de saber quién es Dios, cómo es y cómo le respondieron ellos en sus respuestas perfectas. Yo decía, a ver, somos hechos imagen y semejanza, por lo tanto Dios debe tener una forma, debe ser una persona igual que nosotros, no en el sentido, porque también lo decía en la Biblia, ¿no? No en el sentido material. Ajá, no en el sentido material o en el sentido de la forma, sino en el sentido de persona, de que Él es independiente, que también tiene una vida propia, pues. Entonces, pero yo decía, ok, si Dios es como nosotros y nosotros obtenemos todo lo que nosotros tenemos debido a Él, entonces debe tener una forma, claro, porque nosotros la tenemos. Entonces, bueno, ¿cuál es la forma de Dios? Y generalmente recibía la respuesta de, bueno, eso nadie lo sabe, ¿no? O nadie lo ha visto, etc. Pero cuando yo hice esa pregunta y me dijeron, Dios es de tal manera, sus ojos son de loto, me mostraron algunas pinturas y algunas fotografías ahí en los libros, yo dije, bueno, al principio, como todo, el escepticismo, pero también yo me daba mucho la capacidad de poder decir, sin negar, ok, veo y después puedo decir si es así o no, ¿no? O sea, no negaba a priori, ¿no? Entonces, cuando vi las imágenes de Krishna, se me hacía una dulzura impresionante.
cotejaba mucho con la imagen, no, tal vez no física, pero sí la emanación que Dios debería tener o tiene. Y cuando en algunas ocasiones yo veía que en ciertos lugares me decían Dios no tiene forma o es de tal manera como por ejemplo con un señor barbón que es la idea del tiempo, Y ¿no? puede ser así, ¿no? Que no lo dudo. O sea, porque según lo que yo he leído, es que él se puede manifestar en diferentes formas, ¿no? Exacto. En un árbol, en una madera, es según como uno tenga la idea de él, ¿no? Esa concepción se me hacía correcta en el sentido sabiduría, Ajá. pero no se me hacía correcta en el sentido tiempo, porque yo decía, Dios no puede ser afectado por el tiempo. Exacto. O sea, correcto. ¿Ok? Entonces sí, para demostrar sabiduría, esa barba y todo, ok, entendía ese concepto, Ajá. pero y lo acepto, ¿no? También creo que... Ahora ya lo ven de otra forma. Claro, sí tiene muchas formas y una de ellas es eso, claro. Pero la forma original no se me hacía esa la forma original. Cuando vi la forma Gopala, dije, claro, este es un hecho, un Dios que no está afectado por ninguna de las condicionantes materiales y un Dios además que es supremamente alegre, supremamente misericordioso y que su manera de ser es totalmente incluyente, o sea, no importa qué es lo que tú creas de mí, ven para acá, ¿no? No importa qué es lo que tú estés estudiando o veas, ven para acá, ¿no? Eres católico, sé mejor católico, eres cristiano, sé mejor cristiano. O sea, no está haciendo distinción. No, en absoluto. Porque él totalmente incluyente. Si dijera yo, a ti como negrito te voy a dar luz, a ti güero tampoco te voy a dar. Ajá. O sea, él es absoluto, eternamente absoluto, que complace, se proyecta más bien, ¿no? En todos los cosmos, en todos los universos, que vemos que hasta en una planta, ¿no? en un ser, una piedra, ¿no? Existe esa fuerza, esa conciencia, vamos a decirlo, ¿no? Bueno, qué interesante, Raúl. Bueno, ahora déjame interrumpirte un título. Para mí el Dios en ese momento era la química. ¿Por qué? Porque yo decía, todos son partículas, entonces el todo está ahí. Más sin embargo, esa comprensión se hizo mucho más poderosa cuando aparece en ese momento en mi vida, por la gracia del Señor Supremo, Krishna y los Vaishnavas, ¿no? Ahí entendí que sí, entonces químicamente yo lo entendía. Debe de ser algo que es totalmente un común denominador. Entonces eso encontré sobre todo en el Vaishnavismo, que es totalmente incluyente. No importa qué línea sigas, puedes seguir tu línea y puedes cantar Hare Krishna o puedes seguir el Vaishnavismo. Bueno, está bien interesante. Ahora vamos, ¿cuál fue el método, la técnica, para poder captar a Krishna, a Dios? O sea, ¿cómo adopta uno un método, una técnica? ¿Cuál es? ¿Nos puede explicar? Sí. O sea, porque a usted desde que comenzó le tuvieron que dar una técnica, un método para poder captar, o sea, quién es Krishna, quién es Dios, y trascender tal vez a otras dimensiones, o en el tiempo y espacio, o en la eternidad. Bueno, díganos ese método. Bueno, en ese tiempo que estaba en la carrera de química, también yo estaba estudiando música. En la música, o cuando uno tiene el pensamiento de la química y de la música, hay un pensamiento vibratorio muy fuerte, frecuencial y vibratorio. Comprendemos el mundo a través de frecuencias, vibraciones, y vemos el mundo como un bioelectromagnetismo, ¿no? Cuando yo escuché el Mahamantra, y entendía yo la fuerza que tiene la vibración y el poder que tiene de penetración, porque, por ejemplo, ahorita nuestros escuchas o nuestros televidentes pueden poner su mano en el pecho y seguir o decir alguna palabra y van a ver cómo su pecho está vibrando. Y esa vibración es todo el cuerpo, no solamente el pecho. Entonces, hay una vibración corporal constante por los ruidos del planeta Tierra y todos los sonidos que hay, la música, la diferentes niveles. A diferentes niveles. Pero cada uno de los sonidos tiene un efecto sobre el cuerpo humano bioelectromagnéticamente hablando, o sea, bioquímica y electromagnéticamente hablando. Entonces, cuando yo entendía que las palabras por su concepto y por su significado tienen un efecto sobre el ser humano. Entonces, cuando yo me puse, yo dije, ok, voy a, como me están proponiendo el Mahamantra, ok, vamos a ver. O sea, esa fue la técnica. El Mahamantra. Nos explica un poquito qué es Mahamantra para que le entendamos
todo lo que nos está explicando. Okay. Porque nosotros sí lo entendemos, pero muchos televidentes de la red, de las redes sociales, lo están viendo, ahorita lo están viendo en Londres, tenemos 1,600 entradas, ¿ya? Les voy a mandar un saludo a España, a Londres, que por ahí nos están marcando, ¿cómo se llama? Holanda, ellos están siempre, no se pierden, están al pendiente del programa, tiempo activo, entonces hablan español, muchos, o sea, igual de ellos tienen sus traductores por allá. Entonces les mandamos en Sudamérica, en Nueva York, en Los Ángeles, California Norte, Sur, Brasil, Colombia, que nos escuchan mucho. Bueno, les mandamos un saludo y les interesa mucho, pero también muchos no entienden qué es el Mahamantra. Entonces vamos a explicarles un poquito. Por eso le pregunté de la técnica. Sí. Y nos dijo el Mahamantra, bueno, ya entendimos un poquito de lo que es la técnica, pero explíquenos un poquito qué es el Mahamantra, qué es, cómo se come. Es portátil, es gratuito. ¿Cómo se canta, se habla? Explícanos un poquitito. Ok. Una cosa es, hay algo aquí especial, por ejemplo, mira, el sonido tiene la particularidad de ser omnipenetrante. En el caso del Mahamantra, mantra se compone de dos palabras: manasa, la mente, que es nuestro software, es la manera en cómo nosotros nos conectamos con el mundo material de una manera cognoscitiva. Y tráyate, que es el significado es ubicar o poner en un lugar, ¿no? Entonces, mantra es aquel sonido que ubica o pone la mente en cierto lugar en donde uno desea que se enfoque o que esté ahí. Maha es grande o superior. En este caso, el Mahamantra se considera el Mahamantra porque, en primer lugar, tiene la potencia de todos los mantras existentes. Todos los mantras que uno conoce, o que uno ha cantado, o que conoce o que desconoce, O sea, que es el rey de los están mantras. resumidos en el Mahamantra. Aquí estamos hablando de 3 palabras con una cadencia especial que el Señor Supremo da, que tiene una matemática muy especial. Hare, que es la parte femenina de Dios, que se presenta 8 veces en el Mahamantra. Krishna, que es la forma original del Señor Supremo. Y Ramachandra, la felicidad, Rama, la felicidad completa, ¿no? Esa combinación y la fórmula en que está puesta, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, es el sumum bonum de todas las geometrías sagradas, es el sumum bonum de todas las incidencias, coincidencias, y lo sagrado del nombre es que muchas personas también se preguntan por qué los nombres son sagrados, ¿no? En este sentido es porque, miren, cuando nosotros decimos comida, una cosa es la vibración comida y otra cosa es la sustancia comida. Entonces el sabor y la sustancia. Uno, por ejemplo, si tiene mucha sed y dice agua, lo más probable es que le dé más sed. Claro. Y no se llena de agua. Entonces, hay una diferencia entre el objeto y la vibración que lo describe. En el caso del nombre del Señor, es sagrado, ¿por qué? Porque no hay diferencia entre el nombre y el objeto. Krishna es Krishna directamente en la pronunciación, en la vibración. No hay diferencia entre la vibración y el objeto. ¿Ok? Entonces, en el Mahamantra hay una combinación de 3 nombres de Dios, armados de tal manera que conviven todos los mantras ahí. Y además, la potencia, porque hay algunos mantras que pueden considerarse más poderosos, pero aquí la potencia que tiene el Mahamantra es que también es la instrucción, que uno está siguiendo la instrucción. Uno puede tener un taladro, por ejemplo, muy bueno, de una marca excelente, pero si se le poncha una llanta, pues no va a usar el taladro, ¿no? Necesita una herramienta específica. Entonces, esa es otra parte de la potencia del Mahamantra, que es la herramienta específica para trabajar en esta era de cambio. Si el Señor Supremo, que es el creador de este universo material, sabe perfectamente cómo está construido, entonces la instrucción que Él da
al saber cómo construyó este mundo material, pues obviamente la mejor instrucción, porque el fabricante de un producto es el que lo conoce perfectamente, ¿no? Entonces, si el Señor Supremo dice el canto de los santos nombres, Hare Rama, etc., es lo indicado para esta era de riña hipocresía, esta era de Kali, entonces esa es la instrucción. No solamente contiene todos los mandos, sino que además es la instrucción. Y además, a nivel ya más físico, el Nat Namodan Rasa, Nat quiere decir los nadis, los conductos energéticos del cuerpo, Namo es el nombre, Dam es el lugar, como el santo Dam, Rasa es el elixir o el sabor. Nosotros en el paladar tenemos 82 puntos de presión, que es como lo que tiene el tablero de la computadora, ¿no? Entonces, cuando uno canta mantras, presiona ciertos puntos, en los cuales 2 están seguidos en cada muela o en cada diente, hay 2 puntos de presión, y hay otros 20 en la zona de la giba del paladar. Cuando uno está cantando mantras, está presionando ciertos puntos específicos, ya sea por la presión de la lengua o por la presión del aire que queda encerrado entre la lengua y el paladar. Esos puntos de presión emiten señales a la glándula pineal, la cual emite señales al hipotálamo, que él es el encargado de dar las sustancias que se van a manejar en el cerebro, que es el elixir. Entonces, este canto mántrico proporciona también ciertos movimientos a nivel físico, aunque es el que menos se busca, porque realmente lo que uno busca con el canto del Mahamantra es el poder conectarse con Krishna por medio de un mantra que lleva sus nombres, y pedirle por favor que le permita servirlo, porque la conexión con Dios es extremadamente difícil. Todos sabemos que servir a Dios no es barato, no cualquiera puede, hay que prepararse mucho para servir a Dios, pero Él en su infinita misericordia nos dice, inclusive aunque no estés preparado, te permito servirme a través de mis devotos, ¿no? Entonces, esa parte física que uno entiende al momento de tocar las zonas del paladar y producir ciertos efectos en el cerebro, que obviamente ni siquiera estamos usando el 5%, ¿no? Y ahora que se está presentando esta nueva visión del trabajo con el hemisferio derecho en el planeta Tierra, porque pues, obviamente tiene que haber un equilibrio. Había demasiado injerencia del hemisferio izquierdo, y ahora que empieza una ecualización, un equilibrio, increíblemente también el Mahamantra ya está totalmente equilibrado desde este punto de visión, porque son 8 posiciones femeninas y 8 posiciones masculinas, o sea, es un equilibrio completo. Entonces, también me llama mucho la atención que también el mismo sadhana o las mismas reglas y regulaciones que llevamos, por ejemplo, uno puede decir el estudio de las escrituras. Nosotros estudiamos las escrituras, ¿ok? Para eso también ocupamos el Mahamantra, para entender mejor las escrituras. Pero al mismo tiempo que ese es el hemisferio izquierdo, el estudio y la retentiva, también el hemisferio derecho, ¿por qué? Porque también bailamos, porque también cantamos, porque también cocinamos, porque también decoramos. O sea, que utiliza todos los sentidos. Completo. El sonido, la vista, el aire, la boca, el cuerpo, o sea, al mismo tiempo lo conecta. Ajá. O sea, como una conexión hacia la luz eléctrica, ¿no? Ajá. En la clave lo conecta y se prende, así que el cuerpo, el contacto, todo, ¿no? Qué interesante, Prabhu. Pues síganos, ¿qué más? Okay. Cuando uno entiende que el equilibrio es la base del mantenimiento del mundo material, la armonía, el equilibrio, hay muchas veces que yo he escuchado, por ejemplo, que ser el mejor no te da la garantía del éxito, pero estar convencido de es lo que te garantiza el éxito. Bueno, vamos a un cortecito. Ok, de acuerdo. Regresamos. No le cambie, estamos transmitiendo en vivo y en directo a todas las redes sociales en todo el mundo. Nos estamos proyectando en tiempo activo. Active su mente, active su corazón, actívese en tiempo activo. Tenemos invitado a Prabhu Tellas, Yamuna Jivana conduciendo. No le cambie.